¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidos a Escopeo Digital. Vamos a hablar de temas otra vez electorales, temas políticos. Esa es la misión un poco de nuestro canal, usted lo sabe. Y hace unos días en Veracruz se modificó, se aprobó con 39 votos a favor o algo así. Se aprobó la modificación a la ley de revocación de mandato. Esta posibilidad que desde el sexenio pasado se abrió a los mexicanos para, si no estás de acuerdo con tu presidente, tu gobernador particularmente, pues lo puedas dar de baja. 3% del padrón, manifestado en firmas, autentificadas por el INE, 3%, y así se fue a los estados, así se aprobó a nivel federal. Así se llevó a cabo un ejercicio con López Obrador, donde dice el INE, ahí sí no me consta, pero dice el INE que de los que participaron en esa revocación, el 91% votó a favor de que continuara López Obrador y por eso terminó su sexenio. Bueno, ¿qué aprobó Veracruz? Que sí hay revocación de mandato con algunas modificaciones. Para que nos quede muy claro cómo podemos entender la revocación de mandato en Veracruz, invitamos a un amigo mío muy querido, un destacado analista. La vida y sus circunstancias lo llevaron a convertirse en un experto, desde mi punto de vista, y lo vamos a ver así, un experto en cuestiones electorales, algo así, doctor. Gracias, me quedo Luis. Eduardo de la Torre Jaramillo, qué gusto verte otra vez. Igualmente, y gracias por estar aquí contigo en Escopeo y con todos quienes te miramos. Gracias. La revocación de mandato es un instrumento de la democracia. No existe en muchos países, Sí. existe en muy pocos países, al final de cuentas, muy pocos, y fue una insistencia de López Obrador en ese sentido, pues para seguir diciendo aquí el pueblo manda. No conocía este cambio en la ley. Lo que entiendo es que sigue en la ley la posibilidad de revocación de mandato de la gobernadora o el gobernador en su caso. Entonces, no es que se haya negado la posibilidad, por lo que me estás informando. Pero no es dificultar el derecho de la ciudadanía al acotar el tiempo para reunir. Hay que revisarlo. Reviso con la consejera jurídica si es que se está limitando la participación de la ciudadanía o sencillamente se acota alguna circunstancia. Este cambio en Veracruz es importante, se le ha dado tanta importancia como para que la presidenta dijera, vamos a revisar qué hicieron los legisladores veracruzanos. ¿Qué pasó? Claro. Mira, la revocación en Veracruz, en la Constitución, está desde el 19 de octubre de 2021 y se publica en la Gaceta el 21 de noviembre de 2021. Pero no hay una ley secundaria. Tenemos sin ley secundaria 4 años, 8 meses. Uh-huh. Y en esa reforma constitucional, cuando tú haces un proceso de reforma constitucional, le llamamos armonización. Como se aprobó a nivel federal, así tiene que ir en los 32 estados. Tal cual, sin ninguna ¿Y se modificación. aprobó así? Se aprobó así donde dice que son 60 días para recabar las firmas y a diferencia de lo nacional, que es el 3%, en todos los estados es el 10%. O sea, es un candado mayor y una protección para los gobernadores. 60 días antes de que inicie un nuevo periodo, un nuevo año de administración. Esto nos lleva a noviembre Es correcto. del año en que se lleve a cabo. 2 meses antes de ese noviembre y 10% del listado nominal, esto es que participe el 10% del listado nominal. Si Sí, hablamos a nivel nacional, estamos hablando de 10 millones de personas. es correcto. Si Es hablamos en el caso de Veracruz, estamos hablando de 600,000 personas. Perdón, de Sí, 3%. sí, 600,000, sí, es correcto. No, pero el 3% no sería eso. Ah, no, perdón, Estaríamos hablando de de 180,000. 180,000 personas en Veracruz, 180,000 personas que participen. Y entonces aquí se modifica. Se vuelve a hacer otra reforma sobre la reforma constitucional. Okay. Y eso, por supuesto, es una contrarreforma o es una reforma constitucional inconstitucional. El Partido Verde, el 30 de junio, propone reducir a 30 días y aumentar el requisito del 0.3% en 107 municipios, que eso ya de por sí es ilegal. Y en las candidaturas independientes, cuando te ponen ese requisito, siempre se gana y lo que mandan los tribunales electorales es inaplicar 3%. el 3%. Entonces, es 600,000 firmas en un formato, no es de manera con una aplicación, que eso
hay que decírselo a la gente, a diferencia de la conformación de un partido político hoy o de una candidatura independiente, esto es bajo un formato físico, que eso facilita, por supuesto, recabar las firmas. ¿Y qué es lo que atenta esta reforma? Pues en contra de la supremacía constitucional. Yo impugné desde febrero del año pasado, el Tribunal Local me da la razón, desde el 1 de abril de 2025 le mandata al Congreso de Veracruz que está obligado a hacer una ley secundaria. No la ha hecho. Y han incumplido, han desacatado a la Sala Superior que también les mandató para que este Congreso hiciera una ley secundaria y le quisieron dar la vuelta. Porque déjame decirte una cosa, mi querido Luis, el proceso electoral en Veracruz para renovar Congreso arranca en noviembre de este año. Y una reforma constitucional tiene que ser 90 días antes. Entonces ellos todavía tienen tiempo hasta la primera semana de agosto para implementar la ley secundaria. Yo se las llevé en noviembre del año pasado. Aquí está la ley secundaria, revísenla y sométanla a discusión. Lo que hicieron los diputados de la coalición gobernante es burlar la Constitución. Técnicamente, como lo que pasó en Baja California, se llama fraude a la Constitución, así lo definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es en el caso en el que estamos. Por eso ayer llamó mucho la atención que una periodista del diario La Razón y que trabaja también en radio con Javier Solórzano preguntara el caso de Veracruz. Y la presidenta dice, pues no tengo conocimiento, ¿no? Pero vamos a investigar y yo quiero ver qué va a hacer el Congreso de Veracruz. Espero que no mande el diablo a la presidenta, ¿no? Porque esa es una ruta, ya lo hicieron. Modificaron la Constitución que ya estaba bien, la reforma estaba armonizada. Lo que faltaba era una ley secundaria donde han sido omisos y han desacatado a los tribunales electorales, que eso es lo grave. Más allá de la necesidad de esta ley, porque no quiero hablar de que si necesitamos o no una ley de este tipo, finalmente ya está, la importancia de que sí existe. A ver, quiero ser muy claro. Hasta la semana pasada teníamos los veracruzanos 2 meses para recolectar, en todo caso, o para participar con el 10% de las firmas del listado nominal de esos 6.080.000 ciudadanos, el 10%. A partir de esta aprobación y una vez que falta el trámite que pase a los ayuntamientos, y es eso, es un meramente trámite, pero a partir de la próxima semana que los ayuntamientos voten a favor, ¿sí? Dice, no son 60 días, son 30. No es el 3% del listado nominal, ¿sí? Es el 10%, o sea, menos tiempo y el triple de los votos o de las firmas. Pero además se lleva a cabo en el 2027. 28. El 2028 se marcaba para el 2027 y se pasa un año después. Y otra, tienen que participar la mitad más uno de los ayuntamientos, ciudadanos de la mitad más uno de los ayuntamientos, 107 mínimo, ¿sí? Esa es la mitad más uno aquí. Y de cada ayuntamiento tendrían que participar el 10% del estado nominal de ese municipio. Eso llamó la atención de la oposición y dice, oye, lo que estás haciendo es complicando para que no lo podamos hacer, para que no se lleve a cabo de manera participativa, de manera normal. Pareciera que lo que estás haciendo es estorbando en el ciudadano la participación de hacer. Esa sería la óptica de la oposición. Bueno, este proceso revocatorio lo organiza la sociedad, no los partidos. Tienen ese candado los partidos. Ellos no podrían participar, Bueno, quizá con algún pronunciamiento, pero quien tiene que organizar la recolección de las firmas es una asociación civil que se registra ante el OPLE y de allí se empieza el proceso de recabar las firmas. Pero la oposición en sí, yo te diría, fue público y notorio que desde el 1 de abril de 2025 se le ganó al Congreso y ningún dirigente de oposición, ningún diputado local, ningún diputado federal o ningún senador hizo un pronunciamiento que querían la revocación de mandato. Entonces, hoy la oposición no existe en Veracruz. Lo que existe es una lucha cívica que hay que dar para poder concretar la revocación de mandato. Porque déjame darte 2 datos. Oaxaca hizo lo mismo que hizo Veracruz.
y no era revocación, sino ratificación de mandato. ¿eh? Allí lo organiza el gobernador y lo pierde, se cayó el PREP. Y el otro modelo que terminó ahora en diciembre del año pasado en el estado de Hidalgo es lo mismo que en Veracruz. Allá necesitaban 240,000 firmas y solo lograron 10,500 los ciudadanos, Uf, porque se lo redujeron a un mes. Y vaya paradoja que el presidente anterior, López Obrador, fue una de sus propuestas, hace la reforma constitucional, la incrusta en los estatutos de Morena. Hoy los gobernadores de Morena rehuyen a la revocación de mandato, ¿por qué? porque en la situación en la que están, seguros serían echados del poder. No hay otra posibilidad. ¿Y es el caso de Veracruz, según tú? Desde tu Mira, óptica. en Oaxaca, que el propio gobernador organizó su fiesta de revocación, se le cayó. Y yo creo Su que fiesta de ratificación. de En ese caso. ratificación, ¿no? Se le cayó, se convirtió en revocación al final y desconocemos el resultado electoral real. Y en el caso de Veracruz, yo creo que la evaluación que dicen todas las encuestas del país, la gobernadora está en los últimos lugares. No es que lo diga yo, ahí están las encuestas. Y me parece que ese sería el sentir en la votación del veracruzano. Sin embargo, la participación ciudadana en procesos electorales últimamente, a pesar de tanta inquietud que pudiera haber, a pesar de esta batalla mediática de que Sí, tanto se queja la presidenta y de este nado sincronizado que se queja nuestra gobernadora, a pesar de todo esto, pues la participación ciudadana es baja. sí, apuntas un tema importante. Para que sea vinculatorio el proceso de revocación, necesita salir a votar el 40%. Ujú. Y Jalapa, en la última elección municipal, solo salió a votar el 30%. Que es donde ¿No? finalmente habría más participación de repente, ¿no? En una elección En municipal, la sí, claro. capital del país, que se significa porque vota en contra de, pues del poder, digamos, de alguna Sí, forma, y sí. se abalanza las casillas y demás. Y hay lugares en donde realmente la participación es todavía más baja. ¿Por qué tendríamos que no incitar ni exhortar? ¿Por qué tendríamos que invitar al ciudadano a participar en un proceso de revocación donde puede decir sí o puede decir no? Sí. Punto. No, no, no quiero que se revoque. Sí, sí quiero que se revoque. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? ¿Y qué necesitaría de información real, Sí. sustentada, el ciudadano para esto? ¿Y cómo obtenerla? A ver, doctor. Es un derecho constitucional que ¿Sí? hoy tenemos todos los mexicanos, seas oaxaqueño o veracruzano, ahí está plasmado como el derecho constitucional de votar y ser votado en cualquier elección. Y también la propia Constitución está marcando que es un derecho y una obligación votar en este proceso de revocación, Y ¿no? tenemos el derecho a Entonces, revocar y ser es revocados, ¿no? correcto. Esa sería como la primera respuesta. Y lo segundo, donde es más complicado, porque este es un elemento más del parlamentarismo que del presidencialismo. Pérdida de confianza es el concepto que utilizaron para llevar a cabo la revocación de mandato. El Ujú. problema es cómo mides la confianza, ¿no? Ese es el mayor problema porque estamos ante un asunto de percepción. Lo que puede pensar Luis Domínguez es distinto a lo que puede pensar Eduardo de la Torre conforme a alguien que esté gobernando. Entonces, esto en los regímenes parlamentarios es más fácil porque desapareces el Parlamento, desaparece al gobierno por falta de confianza, pero esa es la cultura política y jurídica en esos países, a diferencia de nosotros y toda América Latina que es presidencialista. Entonces, cuando tú le dices al ciudadano en otro modelo político, que no es el parlamentarismo, bueno, pérdida de confianza, ¿cómo? ¿Con qué lo medimos? Puedes criticar a los gobernantes, sí, pero eso no es pérdida de confianza. Pérdida de confianza es que estés gobernando mal, ¿no? Pérdida de confianza es que no sepas resolver ciertas situaciones, en el caso de Veracruz, que desde mi punto de vista este gobierno y cualquiera tiene que enfrentar los viejos problemas y los nuevos problemas, que yo creo que eso podemos hablarlo en términos ambientales, en términos de políticas públicas, en términos de seguridad pública, de salud, que es un problema nacional que pega en lo local. Entonces, ¿cómo resuelves todas esas demandas de la sociedad que el gobierno pueda darle cauce a esa problemática? Creo que en ese sentido, la simbiosis entre un gobierno federal y uno estatal es complicado. Sí, bueno, pero hay que pasarlo al tema
particular del ciudadano. ¿A quién no le tienes confianza? Pues al que ya te mintió, al que ya te robó, al que ya te traicionó, al que Sí, no te cumplió. sí, ¿Sí me explico? O sea, vamos, sí, esas son las cosas que puedes evaluar a nivel particular y te darían pues, la opción de participar o no en un momento dado. Y aún así, teniendo toda la seguridad de que ya le perdí la confianza, todavía hay que invitarlo a participar y a sí, que ponga su firma. Y es que no le tengo confianza de que van a respetar mi voto sí, también. Y sí, se claro, involucran una serie de claro. factores que para mi gusto esto de la revocación, pues estamos perdiendo el tiempo en términos parlamentarios, en términos legislativos y en términos de este programa, ¿no? Mira, Digo, mira, yo creo que cuando te presentas con una superioridad moral, mm, de yo soy distinto a los otros, no mentir, no robar, y cuando ves que en los hechos no solamente superaste a los otros, sí, ¿no? ¿En qué situación se cae el ciudadano? Se le cae todo ese halo de superioridad moral a ellos que dijeron que eran distintos a los otros. Entonces, ¿qué te queda? Ellos inventaron esta democracia directa. La congruencia es en ellos, no en nosotros. A nosotros están dando un nuevo balón para hacer otra forma de política y de participar directamente. Entonces dices, hay que tomarlo. Ellos lo propusieron como gobierno, nosotros como ciudadanos decimos, vamos a jugar. Y yo lo que creo es que hay que intentarlo, hay que correr el riesgo de organizar un proceso de revocación de mandato, hay que organizarse a nivel distrital, a nivel municipal, por células cívicas, y hay que llevar a cabo un ejercicio donde la democracia está muriendo en este país. Dijiste algo importante, en Veracruz no se respetó el voto ni en Poza Rica ni en Papantla. Parece que regresamos a los años 80, los que iban a ser distintos a los que se habían ido. Eduardo de la Torre, Remillo ha encabezado, por lo menos los últimos 20 años lo hemos visto en estos temas, ha encabezado algunos procesos de este tipo. Tiene que ver con cuestiones electorales, ha encabezado planillas, ha encabezado fórmulas, ha encabezado propuestas y te vemos encabezando un proceso rumbo a la participación en la revocación o no de Rocional en 2 años. ¿Es correcto? Es correcto, Lo vas a hacer. Vamos a empezar. Ya hay una página de Facebook que se llama Revocación de Mandato Veracruz, y ahí estamos empezando a canalizar todas las inquietudes de la sociedad veracruzana. ¿Y cómo va? Va creciendo, va creciendo. Y después de todo esto, te puedo decir que veo una división entre toda la clase política que no le interesa la revocación y una sociedad que está afectada, que se siente agraviada, que sí quiere la revocación de mandato. Y hablando de esa parte que se siente agraviada, ¿cómo la presentarías en términos de qué sectores serían? O sea, ¿son los profesionistas, son los estudiantes, son los campesinos, son los obreros, ¿quiénes son? Mira, hace 2 días estuve en Ángel Recabada. Ajá, Escuché ahí el planteamiento de la crisis del ingenio ok. por falta de planeación. Yo pensé que la falta de ¿El planeación ingenio es propiedad de particulares o del Estado? es particular, Ok, pero hay un consejo que es el que planea donde están las organizaciones cañeras, ¿no? Están los dueños de la empresa y, por supuesto, el gobierno debe estar en una parte claro, pero la vigilando, Secretaría, ¿no? sí. Y cuando te dicen que la producción de la caña está cayendo y que puede cerrar el ingenio, y hace 2 días estos ciudadanos dijeron, falta de planeación, dije, como todo ha sido ocurrencias desde hace 8 años, imagínate este caso en particular de la caña de azúcar en esa región. Así está todo el país. Está con los que siembran aguacate, maíz, en el sector primario. Los que Veracruz era el número 1 en venta de cárnicos. Ujú. Abrieron la frontera sin planear y se nos metió el gusano barrenador. Sí, Fíjate el problema de la ausencia de planeación y cuando un gobierno gobierna, valga la redundancia, con ocurrencias. Ese es el mayor problema. sí, 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 sí. Y el tema del café y el tema, a ver, muchos temas. Sin embargo, hay buenas noticias también, de repente. Digo, Sí, claro, ayer ya claro. se anunció el puente famoso Boca del Río, o no hay muchas buenas noticias. Yo creo que las Sí, hay en ese sentido, sí. porque finalmente hay plan de trabajo y demás, y buenas noticias con las cuales podemos seguir evaluando, contrastando un poco, ¿sí? En ese sentido, no me haga caso. ¿Cuál es? En ese sentido, no podemos seguir evaluando. Lo que necesitamos esperar es que realmente esta ley esté ya legalmente constituida y faltaría lo que algunos diputados de la bancada oficialista, porque no sé si del PT o de Moreno o del Verde,
pero digo, no recuerdo ahorita, pero algunos diputados dijeron que en 2 meses tendrían la propuesta de las leyes secundarias. Todavía le hacen falta leyes secundarias a esta reforma de la reforma, ¿no? Pero ya no podría llevarse a cabo porque la fecha límite es la primera semana de agosto. ¿Ok? No podemos esperar 2 meses porque entonces ellos se entrampan Pudiera irse a este ejercicio al 2028 sin leyes secundarias. y sería un proceso de revocación alterno, diría yo, no de manera institucional, porque el OPLE nos diría, no hay ley secundaria para que nosotros podamos intervenir y actuar en el proceso, porque ellos son los que lo organizan, no como lo dijo el presidente del Congreso. Aquí traen las firmas, ¿no? Por favor, ni siquiera he leído de lo que se trata. El Congreso no tiene nada que ver en la organización de la revocación de mandato, es el órgano electoral. Bien, bueno, pues nos va quedando bastante más claro en este sentido. Mi última participación sería ya no buscando la participación ciudadana, sino llamando a esta presidenta, a esta gobernadora, a los gobernadores, a los alcaldes, aguas, aguas, porque ustedes mismos nos dieron esta opción. Y si nos organizamos, la usamos y tendría que corresponder a la actuación de ustedes. Algunos creemos que la están haciendo mal, otros creemos que van peor. Y estamos también seguros de que hay algunos alcaldes, algunos gobernadores que pudieran estar trabajando bastante bien, y aquí sí estamos comparando, ni modo. ¿Sí? Yo insisto, hay buenas noticias, lo que también necesitamos es disminuir esta animadversión que existe, sinceramente, nada más porque faltan cosas, porque nos faltan cosas, nos sentimos cada vez con menos posibilidades de realizar pues nuestro día a día en Veracruz en ese sentido, y nos preocupa mucho también el futuro. Ese sería mi cierre. Yo nada más acompañando lo que dices, en los años 80, cuando gobernó Agustín Acosta Lagunes, éramos la cuarta economía más sólida en el país. Hoy estamos a la inversa. Veracruz está en el lugar 28. No me vayas a hablar, yo fui jefe de información del departamento de prensa del gobierno de Acosta Lagunes, y me acuerdo de esa batalla del azúcar, de la batalla del arroz. Sí. Me acuerdo de aquel, señor presidente, se necesita esa presa en Oaxaca, y el país no tiene dinero, Veracruz le presta. Hombre, era otro Veracruz en ese sentido. Granero y yunque de la nación era el lema, pero cuando tú comparas históricamente, el crecimiento de Veracruz era sostenido. Casi le llegamos al 3% del Producto Interno Bruto anual. Hace unos años caímos hasta el 17%, menos del 17% en la época de la pandemia. Entonces, eso sí es comparable. Tuvimos ese tipo de gobernadores, que para mí los mejores gobernadores han sido los economistas, ¿no? El otro sería Patricio Chirinos, deja en cero la deuda de Veracruz, y hoy uno de los mayores problemas del Estado justo es la deuda pública que tiene Veracruz, que no nos permite crecer y desarrollar al que fue ese Veracruz de los años 80. Gracias, Eduardo. Bienvenido siempre. Muchas gracias, mi querido Luis. Gracias a usted. Continuamos.